En este video vamos a tratar de presentar algunos aspectos de la geología histórica y los ambientes del territorio uruguayo, la flora y la fauna que lo habitaron, los ambientes geológicos, geomorfológicos y la sucesión de las estratigrafías que ocurrieron desde el principio del tiempo geológico hace 2.000, 3.000 millones de años hasta el presente. En esta primera parte vamos a enfocar sobre todo los aspectos de los ambientes y la geología histórica, incluyendo los fósiles y los animales y plantas que vivieron durante todo este periodo, que es muy extenso y que nos permitió llegar a lo que es hoy el territorio uruguayo. La reconstrucción de los ambientes y paisajes del pasado de un territorio es una tarea compleja que requiere el análisis de varios elementos que permiten obtener indicios o pistas para deducirlos de una forma plausible y relativamente rigurosa. A nivel superficial se pueden estudiar las rocas que se formaron o depositaron en cada época, sus relaciones en el tiempo cronológico y espaciales, los microorganismos, plantas y animales, y tratar de reconstruir e imaginar paisajes que nunca podremos confirmar. Hace 1.000 millones de años, 100 millones más o 100 millones menos, sabemos que en algunas lagunas o mares crecían cianobacterias, bastante parecidas a las que podemos observar en la actualidad. En geología, a estos fósiles hiperantiguos se les llama estromatolitos, pero sabemos muy poco más. En el territorio uruguayo, también en lagos o mares poco profundos, hace 350 millones de años, o sea en el período devónico, se desplazaban dentro del agua unos bichitos invertebrados que ya no existen, denominados trilobites. También habían otros invertebrados con dos valvas, parecidos a los bivalvos actuales, pero eran distintos estructuralmente. Las dos valvas eran diferentes y a ellos los conocemos como braquiópodos y algunas otras familias de animales. Estos fósiles se encuentran sobre todo en el departamento de Durazno y en Cerro Largo. En el periodo que sigue al Devónico, el futuro territorio uruguayo formaba parte de un megacontinente que se había consolidado abarcando los actuales continentes y subcontinentes de América del Sur, África, Australia y Antártica, tal vez la India. A ese megacontinente hoy lo denominamos Gondwana. Esto ocurrió hace unos 250 millones de años, cuando ya no había más trilobites, pero ya estaban apareciendo los primeros peces. Tenían esqueletos cartilaginosos y escamas rómbicas que se encuentran en algunas formaciones de fondos marinos poco profundos en los periodos llamados carbonífero y pérmico, que se han hallado en varios lugares en el noreste del país, sobre todo en el departamento de Cerro Largo. En esa época ocurrió una glaciación generalizada en ese continente que dejó depósitos glaciares en vastas áreas. Los glaciares bajaban de las montañas y dejaron sedimentos con grandes bloques y otros con capitas finas de arena y arcilla que parecen mil hojas. De esa época aproximadamente son los primeros vegetales identificados, que se llaman Glossopteris. También de esa época son unas camadas de carbón que pueden estar relacionadas con estos vegetales o con surgencias del carbono de las profundidades. También todos estos fósiles se encuentran en el departamento de Cerro Largo. En estos mares poco profundos, en algún momento comenzaron a nadar unos pequeñitos reptiles conocidos como Mesosaurus brasiliensis, y sus costillitas aparecen en millones en una formación bituminosa también en Cerro Largo.
Y bueno, el mar se fue retirando, el clima se fue haciendo más árido y se formó un gigantesco desierto de arena. No era totalmente desértico, porque se encontraron fósiles de peces y varias especies de dinosaurios, que obviamente necesitaban vegetación para sobrevivir. Los dinosaurios jurásicos son muchos. Hay muchas especies de dinosaurios jurásicos, tanto en el Uruguay como en los países vecinos. Acaba de identificarse un dinosaurio carnívoro de nombre Torvosaurus, que podía llegar a medir más de 3 metros de alto y cerca de 12 metros desde la nariz a la punta de la cola. Era del Jurásico tardío, o sea, hace unos 200 millones de años. Y también se encontraron pisadas de dinosaurios que demuestra claramente la presencia de numerosos dinosaurios en esa época. Había también un tiburón de agua dulce, que de nombre científico era Priogibodus, y otros restos fósiles de peces cuya especificidad no está totalmente determinada. Las areniscas de este gran desierto, que llamamos Botucatú o Tacuarembó, siguieron depositándose hasta fines del Jurásico, hasta que comenzaron a haber erupciones de lavas basálticas generalizadas en casi todo el territorio donde estaban estas areniscas, en lo que hoy es Brasil, el norte de Uruguay, parte de Paraguay, parte de Argentina, formando una acumulación basáltica muy importante que solo culminaría hace unos 100 millones de años a mediados del periodo Cretácico. Después el clima cambió, se estableció un clima más húmedo, ahí empezaron a correr ríos y ahí vivían peces, reptiles y los primeros mamíferos. Uno de esos reptiles es el Uruguaysuchus asnaresi, que era un pequeño reptil de 1 metro de largo aproximadamente, que vivió hace unos 80 millones de años. Bueno, de pronto, en el periodo siguiente, que ya no, que se le llama Cenozoico, o era terciaria, hace como 60 millones de años, se desarrolló una selva tropical que cubrió el territorio, se formaron suelos de tipo tropical, llamados ferrolíticos, que se encuentran fosilizados en varios lugares, por ejemplo, en la Gruta del Palacio. Y a partir de esa época comienzan a predominar los mamíferos, los grandes mamíferos. Los fósiles de mamíferos más antiguos encontrados en el Uruguay datan de 25 millones de años de antigüedad y han aparecido la llamada formación Fraiventos. También hace unos 25 millones de años aparecieron restos de temibles aves similares a avestruces que no volaban y que medían hasta 4 metros de alto, que eran carnívoras y podían comer hasta mamíferos del tamaño de un perro. Una larga lista de mamíferos de esa época son los megaterios, Lestodon y Milodon, que son perezosos gigantes, de los cuales se observan todavía hoy sus cuevas, que eran túneles bastante profundos, se los encuentra en Río Grande do Sur, los gliptodontes, que eran como grandes armadillos, los toxodontes, que eran parecidos a un hipopótamo, las macrauqueñas, que eran un animal muy raro, parecido a una jirafa, pero con una pequeña trompa. Los estegomastodon, animales muy parecidos a los elefantes, eran más pequeños que los elefantes, pero digamos pertenecían a la misma familia. Y por supuesto el tigre de los dientes de sable, el esmilodonte. Bueno, todos esos grandes mamíferos desaparecieron hace 10, 12, 13 mil años, que coincide con la llegada de los seres humanos a esta zona del continente. Eso se explica porque los seres humanos llegaron y se dedicaron a cazar los animales que eran bastante fáciles de cazar porque no tenían defensas, no tenían instintos para defenderse de los seres humanos. Y ahí desaparecieron los grandes mamíferos y desaparecieron también los predadores que se alimentaban de ellos. Otros mamíferos más pequeños sobrevivieron, los carpinchos, los venados. Entre los felinos sobrevivieron los pumas, los jaguares y muchos tipos de gatos distintos. Hasta llegar al cuaternario más reciente, que es llamado Holoceno, en el cual
la fauna está relacionada con la acción humana. Durante los miles de años fueron los pueblos nativos que vivieron y aprovecharon el territorio. Y hace 500 años fue que llegaron los europeos y que cambiaron un poco la dinámica, que como todos sabemos, los pueblos nativos, su número disminuyó, el territorio fue apropiado por los europeos, los colonizadores, los conquistadores y los colonizadores, y llegamos al momento actual en donde ya sabemos que la fauna está muy limitada, precisamente por la ocupación humana, y en cambio hay una cantidad de animales domésticos, entre los cuales los vacunos y los ovinos son los más conocidos, pero también están los equinos y toda una cantidad de otros animales que están asociados a la presencia humana y a la presencia de estas sociedades que tienen, en gran medida son originarias de Europa, pero que también tienen componentes nativos e incluso africanos, que hace que sean mucho más complejas de lo que parece a primera vista. Allí hay también una serie de animales domésticos urbanos, como los perros, los gatos, etcétera, mostrando qué tipo de evolución tuvo este territorio. Y es bueno, y ahora podemos imaginar que en el futuro eso puede ir cambiando a medida que se desarrollan las áreas protegidas. Algunos animales se recuperan, como el pecarí, que había dejado de existir, es una especie de jabalí más pequeño, que había sido extinguido en el Uruguay, pero que ahora se empezó a reproducir nuevamente. Y las políticas diferentes en cuanto a conservación de la fauna y de la flora pueden hacer de que el paisaje vuelva a cambiar, recuperando algunos elementos del pasado y tal vez agregando algunos elementos del presente y del futuro. Esta fue la primera parte del video Geología Histórica y Ambientes del Territorio Uruguayo. La segunda parte será presentada a la brevedad.